Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos otro miércoles más aquí desde Ferrol, maravilloso Ferrol. Fíjense qué maravilla tengo aquí a mis espaldas. Bueno, pues desde aquí, desde este maravilloso Ferrol, vamos a hacer una pequeñísima reflexión antes de entrar en el tema que hoy nos ocupa. Miren ustedes, las migraciones han sido consustanciales al género humano desde que el Cromañón dejó de ser Cromañón, desde que Lucy se vino desde donde se vino, desde ahí, desde los albores de la humanidad, claro, yo creo que escapándose de a lo mejor hasta de los dinosaurios, no sé, pero desde luego siempre las tribus, las etnias, las gentes se han movido de un lado a otro buscando pues siempre mejorar. Han intentado, por cuestiones climáticas, por cuestiones de todo tipo, ¿no? En los grandes, bueno, el emblema de la familia emigrante por excelencia es nada más y nada menos que nuestra sagrada familia. José coge a María y al niño y se tienen que escapar a Egipto, huyendo de quién, del sátrapa, del sanguinario Herodes, que había matado, asesinado a todos los niños inocentes. La gente se escapa de los asesinos, se escapa de las terribles dictaduras, se escapa de esas condiciones infrahumanas y tiene que buscar un sitio mejor donde vivir. Ellos, donde vivir sus familias. Bien, ese es lo que, vamos, ese es el plan general que tenemos encima de la mesa. Pero claro, ¿qué pasa con esas migraciones? ¿Qué pasa con la emigración? A ver, para eso, y con una ley que en este momento pretende regularizar a un número muy importante de emigrantes aquí en España, tengo la enorme suerte de contar con un especialista en la materia que es José Torres, abogado de extranjería. José, muchas gracias. Gracias a ti. Es un lujo tenerte, chico. No, para mí venir aquí. ¿Eh? Yo Porque encantado. tú te reías antes, pues que es verdad, desde que el Cromañón es Sí, Cromañón, sí. aquí todo el mundo se ha estado moviendo siempre. Yo mucho, además, en mi vida. ¿Verdad que Sí, sí? sí, ¿Verdad sí. que tú Muchísimo, muchísimo? sí, Y sí. tú conoces África y tú En todos conoces lados. Todos todo. lados, todos lados. Entonces, tú tienes una visión muy autorizada del problema que nos ocupa. Sí. Vamos a ver, ¿qué quieres que empecemos? A hablar de lo que es en realidad las migraciones, de por qué en este momento Europa y sobre todo España se encuentra con que tiene que llamar a gente para que venga a trabajar aquí. Ujú. Y luego, una vez que ya los tenemos aquí, oye, pues si los hemos necesitado, tendremos que darles una solución. Ujú. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué te parece? A ver, realmente lo que tenemos ahora encima de la mesa yo creo que es justo lo contrario a eso, ¿eh? Ah, Claro, porque si tú realmente realizas una planificación bien, responsable, bien, dices, ¿en base a qué la voy a hacer? Normalmente en base a las posibilidades laborales, ¿no? Entonces no efectivamente. tienes ninguna necesidad de que la gente esté no sé cuántos años sin papeles. Tú directamente lo que harías es canalizar a través del trabajo y la gente entraría con derechos y obligaciones desde el primer día. Lo que has hecho es lo contrario, lo que has hecho es no planificar, dejar un poco a la gente de la mano de Dios, la gente ha venido y ahora tú intentas solucionar o digamos esto sería un poco como si tú permites construir y luego dices, coño, ahora que ya está construido, pues tendré que legalizar todo esto que hay aquí, porque si no tengo que tirarlo y al final es más caro tirarlo Y construir desordenadamente. Claro, claro, cuando tú has dejado construir y no has planificado esa construcción, quizá pues no está hecho como tenía que estar hecho, ¿no? Y es un poco eso, al final ahora lo que están intentando hacer es solucionar un problema para mucha gente, porque al final, claro, tú dices, no, va a haber mano de obra, vale, pero tú tampoco sabes, tú sí puedes saber, ¿no? Puedes analizar qué tipo de posiciones tienes que cubrir. Yo tampoco haría un análisis solamente en base a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que sería un poco frío, ¿no? Un poco utilitarista ¿Verdad? del ser humano, sí. Claro. Pero el problema es que es real, al final la gente tiene que trabajar, tiene que ganarse la vida. Si tú haces un análisis de eso, puedes más o menos. El problema es que cuando no lo has hecho, tú tampoco sabes si la gente que va a venir o que está, realmente está capacitada para esas posiciones que teóricamente tú tienes, con lo cual es un contexto muy complicado, ¿eh? Entonces, tendríamos que empezar primero por una muy mala planificación de nuestro sistema productivo
que lo podemos retrotraer a los años 90, por ejemplo, Ujú. cuando entonces decimos, vamos a ver, nosotros necesitamos que venga gente a trabajar, pero ¿por qué la necesitamos? Entonces, ¿no habremos planeado un sistema educativo basado en una universidad, todos universitarios, que ha fomentado cientos de miles de parados en este momento universitarios y no se ha dado a lo mejor entrada a lo que hubiera sido sensato, que es potenciar una formación profesional para cubrir todos esos puestos que ahora vienen o que ahora dicen que necesitamos? Empezamos por ahí. ¿Cómo ves eso? Mira, hoy yo vi la estadística, ¿vale? El salario más común en España, no el salario medio, sino el salario más común de España, en el año 2010 eran unos 1.800 euros. En el año 2025 eran poco más de 1.200. ¿Qué me dices? Sí, y entre el año 2017 y el año 2025 ha decrecido un 25%. ¡Qué Es decir, barbaridad! hoy en día el salario mínimo es casi el mismo que el salario más común, más frecuente en España. El 80% de los nuevos trabajos en el último año lo han ostentado extranjeros. Esto se traduce de una forma muy, muy sencilla. Sí. Extranjeros no, personas que han venido de fuera, porque extranjeros que estén en España no computan ahí. El empleo que está creando el sistema es empleo precario, de bajo, o sea, es decir, de bajos salarios, ¿no? Porque hoy en día con 1.200, 1.300 euros, dígame usted cómo sale muy mal. muy mal. Entonces, realmente tú no es que hayas necesitado gente que venga de fuera, es que no hay más solución. Quiero decir, las personas que están aquí, españoles y extranjeros, porque hay mucha gente que piensa que si tú, o sea, que un extranjero va a aceptar ad infinitum, va a aceptar para siempre unas condiciones precarias. No, amigo. Puede ser que esa persona coyunturalmente esté en necesidad porque lo está pasando mal o viene de un estado, Venezuela, donde incluso un médico se tiene que poner porque tienen que salir adelante. Pero eso no significa que toda su vida, él no es inferior a ti. Esa persona también va a aspirar el día con todo el derecho y sobre del todo mundo. sus hijos, claro. Claro. Entonces tú al final, si no atajas el problema, si no analizas realmente qué tipo de empleo estás creando, es una situación que al final no va a parar nunca. Y tampoco creo que sea justo utilizar a las personas extranjeras para ostentar trabajos que nadie quiere. ¿Por qué no los queremos? ¿Por qué? Olvidemos españoles o extranjeros, personas que residan en España. Bien. Con todo, ¿no? ¿Por qué no quieren esos trabajos? Porque efectivamente hay 2 millones, ¿no?, de desempleados. ¿Por qué no quieren en general la gente ese tipo de trabajos? ¿No será, muchas veces se pone el acento en los jóvenes, que no quieren trabajar y tal, no será que saben que aunque trabajen mucho en determinadas posiciones, es que no les da prácticamente para llegar a fin de mes? Quizá el análisis es ese. Y luego que los trabajos los ostenten españoles extranjeros o medio pensionistas. O sea, el problema es la precariedad de ese trabajo. Bajo mi punto de vista, sí. Sí. Y tú, en lugar de atajar ese problema o analizarlo, lo que haces es buscar quién puede hacer ese trabajo, abaratando, por supuesto, el valor de la mano de obra, y cada vez cobran menos. Pero es que, vamos a ver, yo trabajo en extranjería, ¿no? Y se da por entendido, es decir, las personas que vienen normalmente del extranjero asumen que lo que van a ganar es el salario mínimo. Está súper normalizado, y en los jóvenes, que lo máximo a lo que pueden aspirar es el salario mínimo Que interprofesional. en este momento está en 1.250 euros. Exacto, y está comúnmente aceptado. Es que yo conozco, luego está el tema de la sobrecualificación. Aquí Sí. hay muchísima gente que viene de países donde a lo mejor está en una situación coyunturalmente difícil y vienen y aceptan evidentemente una situación, pero eso, incluso a nivel psicológico, ¿no?, a nivel de felicidad de las personas, y eso se nota mucho, también afecta. Yo tengo muchas clientes que son a lo mejor allí, pues no sé, una chica colombiana que a lo mejor era contable, Sí. y realmente se vino pues por cualquier motivo, y aquí a lo mejor está haciendo trabajos muchísimo más, y eso afecta también en... Porque te frustra. Bueno, por supuesto que te frustra. Y es Porque una claro, situación- luego viene otro tema, que es el tema de las convalidaciones, Sí. que debían de ser mucho más ágiles. Porque ¿por Sí. qué un médico o una economista o un lo que sea, o un delineante, por qué no va a tener la convalidación prácticamente en 4, 5, 6 meses? Si está facultado precisamente para eso, ¿por qué se les podría tiene haber. en el limbo? No lo sé, puede ser a lo mejor porque el sistema no necesita ese tipo de perfiles, lo que necesita es otro tipo de perfiles, que no es romántico salir a decir necesitamos gente para cuidar ancianos. ¿Qué necesita el ser en este momento? ¿Qué es lo que necesita? Lo que yo veo Gente para cuidar ancianos. A ver, vamos a hablar en Y plata. para la construcción, sí. O sea que fundamentalmente lo que el sistema reclama cuando nos están diciendo
No, es que necesitamos mano de obra para que contribuyan y para que paguen vuestras pensiones. Ahí vamos. Y entonces yo digo, pero espera un momento. Son este tipo de trabajos que no creo que dé para mucho. Es que, mira, yo encuentro ver. que la defensa popular que se hace de la inmigración es altamente, no quiero decir racista porque es un término muy manido, Populista. injusto. Sí. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir aquí tiene que venir gente para pagarte nada. Vamos a ver. Pero es verdad que se escucha todos todo el los rato, días. pero- Es un mantra, oye. pero son Es que seres tienen humanos. que venir, efectivamente. Vamos a ver, o sea, es que es muy, o sea, es profundamente injusto. Es decir, que la gente tiene que venir a ser feliz. A mí muchas veces la gente me dice, yo hago asesorías con gente Sí. que está en su país. Oye, ¿qué ciudad me recomiendas? Digo, chico, puedes acabar en un pueblo de Toledo que no sabes ni... Y a lo mejor eres feliz porque encuentras un buen trabajo. La ciudad donde vas a ser feliz es aquella donde puedas trabajar dignamente, donde puedas realizarte, donde puedas, no sé, salir un poquito adelante, ¿no? Entonces, a mí, y yo participo en traer personas de fuera, ¿no? A trabajar, Sí, quiero decir, sí, sí. a empresas y demás, oye, siempre con unos estándares, ¿no? Mínimos, por lo menos lo mismo que uno de aquí, ¿vale? Pero lo que yo me refiero es que a mí no me parece sostenible que un Estado tenga como modelo el trabajo no atractivo y tener que, digamos, complementar eso trayendo personas, porque tú no estás trayendo personas. Evidentemente la gente no suele emigrar cuando está muy bien en su país, que también, Está claro, no, pero cuidado, bueno, pero también, también, ¿no? Porque si te viven ofrecen una mejor buena aquí. posibilidad, exacto. Sí. Pero tú realmente te estás aprovechando de la desgracia para cubrir unos cupos en condiciones muy precarias, porque yo luego, si quieres hablamos, yo estuve trabajando en el campo, ¿vale? No, yo no era el que cogía las frutas, yo supervisaba y gestionaba, pero ahora te contaré un poco cómo es ese mundo, y realmente es muy cercano a la esclavitud. Sí. Es el mismo paradigma que la esclavitud. Y el problema de eso es que tú puedes correr el riesgo como país de instaurarte en una tendencia en la cual acabas siendo un Emiratos Árabes, que viene a ser un 20% local, que son la élite, que están forrados, y un 80% de extranjeros que están esclavizados. Porque esos países, y cualquiera que haya estado, yo he vivido 3 años, entonces, a mí eso no me parece defensa de la inmigración, a mí me parece defensa de la esclavitud. Defensa de la inmigración es entender, pues evidentemente, por qué hablan español en Sudamérica, porque fueron allí unos españoles. Está clarísimo. Pues claro, Sí. es decir, lo que tampoco vamos a hacer es hacernos trampas al solitario. Sí, sí, Nosotros sí, hemos sido lo que hemos sido. En la casa de mis padres hay un mueble de Filipinas, que todavía hablan el chabacano, ¿no? En Filipinas. Digo, a ver, que los españoles tenemos que estar calladitos, que fuimos bastante exploradores. Entonces, macho, ¿no? Y aparte tenemos esa suerte. Si es que tienes un continente entero que habla tu idioma, tiene tu cultura. Pero la excusa o la defensa no puede ser, no, es que vienen. Había un tertuliano, no me acuerdo, en Telecinco, en un programa que decía, ¿y quién va a limpiarle a los abuelos? Digo, Sí, pero yo tío, recuerdo, sí, del otro día. digo, pero que eso no es ninguna defensa, eso es totalmente denigrante con el ser humano. Lo que pasa es que hay mucha gente que parte de la base de que el extranjero es inferior y que tú tienes que mostrarle ese abrazo con descendencia, que no, amigo, que no. Que el extranjero puede que sea más educado que tú, porque es verdad que, sobre todo los sudamericanos, tienen una cortesía. Y un nivel que ya quisiéramos. No, y cómo hablan el español, que ya Exacto, quisiéramos, exacto. la riqueza del lenguaje. Una terminología y tal. No, y luego aparte suelen ser gente que guardan las formas y muy educados, Sí, sí, que hablan sí. de usted, que buenos días, que cómo ha dormido y que tal y que cual. Pero eso no quiere decir, y a lo mejor incluso puede haber gente que esté en una situación difícil, pero eso no quiere decir que sean tontos. Y no necesitan tu pena. Lo que necesitan es dignidad e igualdad. Y evidentemente, si tú no gestionas con responsabilidad, si tú en una casa tienes 6 camas y metes a 50 personas, aunque pueda parecer que estás haciendo un favor, tú no estás haciendo ningún favor. Lo que pasa es que partes de la base de que esa gente va a estar mejor tirada en el suelo que lo que estarían en el lugar de donde vienen. Que luego también lo podemos ligar con África y con todo. Entonces yo un poco lo veo así. Yo creo que una gestión irresponsable o una falta de gestión, al final, pues no... ¿Desde cuándo se está haciendo esa gestión irresponsable? Es que si tú ves las cifras... ¿Desde los años 90? Yo creo que sí, porque si tú ves las cifras, a ver, evidentemente ahora hay más aerolíneas, hay redes sociales, es más fácil irte a otro lado, ¿no? Pero realmente en España, en los últimos años, los números dicen, e incluso el crecimiento poblacional en números absolutos, yo creo que somos prácticamente 50 millones. Por ahí vamos, sí. Claro, yo cuando era pequeño éramos 38. Y una parte muy importante es gente extranjera. Hasta ahí todo bien, no hay ningún problema. Pero lo que no puede ser es que un 90% de esa gente extranjera esté en situación precaria. Porque eso es que no es justo tampoco. O sea, eso al final es
profundamente injusto, es jugar con las personas. Bien, de esta gente en situación precaria, de estos extranjeros en situación precaria, cuando volvemos al mantra ese que yo es que como luego todos los días, os tienen que pagar las pensiones, es que es necesario porque tienen que pagar las pensiones. Eso no es cierto. ¿Contribuyen para pagar las pensiones de hoy en día? ¿O cuántos de esos extranjeros en este momento están en el paro? Porque si están en el paro no están contribuyendo a pagar la pensión, Claro, o yo me equivoco. No, sí, va por ahí bien bueno, el razonamiento. al final tú pagas impuestos comprando agua en un supermercado porque pagas... Pero me imagino que no se referirán a eso. No, pero yo no sé qué cifras hay a nivel de paro y de desempleo de ellos y demás, pero luego otro tema es el tema de las pensiones, que ya veremos. Ya veremos. Eso ya veremos dónde acaba, pero me refiero, es que de nuevo el argumento en sí me parece tan profundamente deshumanizador. Es decir, tú no, vamos a ver, pero ¿qué diferencia hay entre decir que alguien viene a pagarte las pensiones o ponerle como un hámster en una rueda allí a generar electricidad? Quiero decir, vamos a ver, que estamos hablando de personas. Entonces, que es que esa defensa para mí es el mayor de los ataques. Yo prefiero que me digan, de verdad de corazón, prefiero que me digan, mira, no puedes entrar, a que me digan, sí, mira, entra, pero porque vienes a trabajar para mí. Pero esa defensa, pero eso, ¿por qué lo está diciendo indistintamente gobiernos del PP y gobiernos del PSOE? Y ya no digamos todo lo que puede ser la extrema izquierda en este momento. Es el mantra de ellos. Sí, yo creo que parte de una El base... mantra es, tienen que venir extranjeros porque los necesitamos. Ese es el mantra. Y los necesitamos para que contribuyan. Y vuelvo al tema desgraciado de para pagar las pensiones, que eso lo entiende muy bien la gente. A ver, mi preferencia sería, tienen que venir extranjeros, o bueno, no tienen, van a venir extranjeros porque quieren y porque pueden y porque aparte nosotros podemos darle oportunidades. Ese sería el ideal. Ese sería es el marco normal de una persona normal. Exacto, claro yo es como lo veo. Ahora, que tú utilices a las personas extranjeras como pues sí, mano de obra barata, porque al final es eso. Volvemos a eso. A mí me parece que es muy injusto y aparte no, insisto, yo creo que no es sostenible, porque aparte ellos parten de una base en la cual la persona que venga de fuera va a mantenerse en esa desigualdad o en esa inferioridad para siempre. No, sus hijos van a ir al colegio con los tuyos y va a haber un momento que digan, no, que no, hazlo tú. Claro, y entonces ¿qué haces? Traes más. Y más, y cada vez más. Exacto. ¿Y dónde queda la dignidad humana? Es decir, porque yo al final, si voy a un lugar, yo puedo entender, y además te voy a decir una cosa, yo hablo de sudamericanos sobre todo, son gente muy emprendedora, y son gente que no se le caen los anillos en general, es decir, un sudamericano te va a trabajar, y si se tiene que poner a colgar cuadros, y antes era ingeniero de caminos, son mucho más emprendedores que nosotros, yo creo que también porque normalmente se han criado en un contexto donde pues han tenido menos comodidad. No todo el mundo, y hay gente que vive súper bien, porque aquí en España igual hay 800.000 colombianos, en Colombia hay 50 y pico millones. Claro, que nosotros muchas veces juzgamos por lo que vemos, cuidado. Que yo he estado por Colombia y, ojo, allí hay gente que a ti y a mí nos entierra en cultura y en de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú te aprovechas de personas que están en una situación precaria y al final lo que estás haciendo es desplazar la pobreza. O sea, tú estás cogiendo un pobre aquí y va a seguir siendo pobre allá. Exacto. Y a lo mejor lo que te interesa es eso. Y eso es perverso. Eso es terrible. Es horroroso. Claro que es terrible. ¿Y por qué dices que el PP, el PSOE, todos los partidos? Porque al final yo creo que en eso hay un status quo, hay una connivencia. Al final las empresas necesitan mano de obra. Pero tampoco necesitan mano de obra. O sea, las empresas de Ferrol, voy ahí, sí. Por mucho que tú des papeles a todo el mundo, o sea, las empresas necesitan soldadores, caldereros y técnicos en no sé qué. Yo no soy soldador, yo no puedo ir ahí a soldar, por mucho que sea buena persona, tal. Entonces, que tampoco es la solución. O sea, sí, vale, puedes formar y tal, pero insisto, y otra cosa, el tema de la natalidad y demás. Vuelvo a lo que decía. Aquí viene un chaval de 13 años, una chica de 14, se van a criar aquí, van a tener las mismas dificultades para tener familias el día de mañana. Entonces, ¿por qué no atacas la raíz del problema en lugar de solucionarlo? O sea, si la ducha de tu casa no funciona, tendrás que llamar a un fontanero, por mucho que estés tirando agua en el baño, eso no es sostenible para siempre. ¿Cómo lo arreglamos desde la raíz? Pues, a ver, evidentemente tú tienes que arreglar lo que tienes dentro, que por ahí pasa el tema de la regularización y demás. A ver, pero claro, eso tiene que tener una cara A y una cara B. Eso se tendría que aplicar con unas medidas estrictas
y va a haber que tomar en algún momento decisiones difíciles, pero escúchame una cosa, mi vida es extranjeros. Yo no conozco a ningún extranjero en España que no me diga, yo echaría a todos los malos. A mí es que me lo dicen todos, están todos de acuerdo con eso, pero el problema no es los malos, porque muchas veces se pone el acento en la delincuencia. La delincuencia es algo, una derivada de la desesperación, la falta de previsión y la falta de todo y de control. El problema es que la gente esté mal viviendo, y eso es que no es responsable. Entonces, ¿cómo se soluciona? Tú primero tienes que ver lo que tienes aquí, y a partir de ahí tendrías que organizar las entradas, en el sentido de decir, oye, pues yo viví en Rumanía lo hacían. Yo me acuerdo en Rumanía, en la empresa, era una empresa italiana, para poder contratar gente extranjera, había unas listas, Sí. era un poco cutre, lo llevaban unos Excel y tal, pero bueno, tú tenías que pedir una cuota en base a lo que el gobierno había previsto que hacía falta de no sé qué posición. Y por ahí, ¿no? O sea, colaboración, las empresas con el gobierno. Tendría que O canalizarse... con lo que llevar extranjería. Vamos a ver, Con... un extranjero, esté en la situación que esté, la mayoría, el 99,9%, lo que quieren es libertad, independencia, dignidad y ganarse la vida, y trabajo. No que les cuenten cuentos, que les lleven aquí, que les mareen para allí, hay queridos latinos, te doy un abrazo, hacemos un... No, no quieren, lo que quieren es poder vivir en paz y poder salir adelante, y eso pasa por el trabajo. Entonces la migración tiene que estar ligada al trabajo, no a la solidaridad. La Perfecto. solidaridad es para los pobres, no para los inmigrantes. Eso es lo que hay mucha gente que no entiende. Eso sería, fíjate, un primer input. Es que es Exacto, estigmatizante. claro. Tú llegas a un país nuevo y en lugar de hablarte de formación, de trabajo, de lo que les hablo yo, te hablan de caridad, de vulnerabilidad, de igualdad, de no sé qué, de pobrecito tú. Estás estigmatizando a la persona, le estás rebajando el nivel. Hay muchos que no tienen por qué pasar por eso. Yo entiendo las buenas intenciones y todo eso, pero la migración no se puede canalizar a través de la solidaridad. La solidaridad tiene que estar para las personas que estén en dificultad, migrantes o no migrantes. Hay que canalizar a través del trabajo. La gente lo que quiere es trabajar, salir adelante. Y tú también tendrás que ver hasta qué punto puedes ofrecer a las personas, o sea, tú tienes que ser responsable para saber hasta qué punto tú puedes ofrecer a las personas unas garantías de vida dignas, porque si no, yo responsabilizo al sistema de que haya tantos tirados. Claro. Porque tú eres el que les has traído aquí. No, han venido... No, tú les has permitido estar aquí y tú no has frenado determinados cantos de sirena que se producen con mucho dinero de por medio, por cierto, y con muchas mafias que existen, que se dedican... Ahora entras en redes sociales y es agotador. Y que no se canalice eso, o sea, que estemos pendientes de si un niño con 14 años... No, mira, hay O sea, que redes, tienes las mafias anunciándose, redes, pero tranquilamente. O redes, sea, mira, sí, por ejemplo, hay perfiles en TikTok, Instagram. Tú para entrar a España de turista, en teoría, tienes que demostrar unos fondos. Hay perfiles que se los ponen ellos. La agencia de viajes les deja el dinero para poder hacer la demostración tal, y esa gente luego se va a quedar de forma irregular. Insisto, tú no puedes culpabilizar al ser humano que por el motivo que sea quiere, porque nadie va, te lo decía la otra vez, nadie va a otro país a molestar. No, tú no vas a jorobar a nadie. Tú vas pensando que vas a mejorar. El problema es que estamos en un contexto donde yo encuentro que hay mucha gente que no mejora y muchos empeoran. Y eso es una irresponsabilidad. Y a mí no me vale la excusa de que no, es que no hay gente para cuidar ancianos. Pues si no hay gente para cuidar ancianos, a lo mejor lo que hay que hacer son inspecciones en las casas, ver en qué situación están las mujeres que cuidan ancianos, porque casi todas son mujeres, españolas extranjeras o apátridas, me da igual, porque es indigno. Y hasta que tú no controles eso, hasta que no metas mano de verdad, van a seguir esclavizando a personas, porque la que vaya un día a pedir un contrato, y esto pasa, le van a decir fuera y que venga la siguiente. Y hay una lista de 100, porque tú has puesto esas 100. Y están desesperadas. Y al final, claro, muchas veces dicen, no, es que aunque tú seas irregular, tienes derechos laborales. No. Claro, no, sí, perfecto, pero ¿tienes dinero para pagar un abogado? ¿Tienes la posibilidad de dejar de trabajar? ¿De qué comes? Que esa gente va al día. Entonces tú realmente estás llevando gente al límite. Y tenemos suerte, insisto, de que la mayoría, porque hablamos de la delincuencia y tal, que la mayoría de la gente que viene a España son bellísimas personas, porque en base a cómo están algunos, aquí podía haber fuego en las calles. Porque tenemos gente en Ferrol viviendo 15 en una casa. Y yo los conozco. Lo que pasa es que esto no sale en ningún lado, ni, bueno, pues la gente que en teoría se encarga de esto tiene un horario de oficina y no que estoy muy liado. Y aquí el que está a las 2 de la mañana tal es... el abogado. El colega. Eres tú. El colega. Claro, o sea no, que no es por echarme flores, pero que es que vamos a ver. pero que esas cosas se están dando aquí, que los tenemos aquí. Salimos ahora, o sea, quiero decir, que vamos a ver, Sí. que vamos a ver, y cosas muchísimo peores.
Y esto está pasando. Y es algo serio, o sea, quiero decir, es una cosa que yo creo que hay que atajar. Esto lo tenemos encima de la mesa. Ahora ya, la segunda parte, nos vamos a dedicar a que tú me expliques qué es esta regularización en masa, los pros, los contras, ¿vale? Enseguida estamos. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compra-venta de oro, plata y joyas. Compra-venta de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bueno, de nuevo con ustedes. José, la masiva regularización, ¿era necesaria? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los puntos básicos? Vale. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, le llaman regularización extraordinaria, ¿no? Vamos a ver, si a mí me hubieran nombrado ministro de Migraciones, yo lo hubiera hecho con muchos matices, ¿vale? En el sentido de decir, es cierto que tú tienes un montón de gente que, de nuevo, has permitido y tolerado. Has permitido entrar y luego has tolerado permanecer. Muchos de ellos están trabajando sin contrato, están trabajando en condiciones precarias. Vale. Los requisitos, esto no está aprobado, hay dos borradores. Ah, bueno, de momento no está aprobado. Entonces, hay dos borradores que lo que dicen es que bueno, pasaporte, evidentemente, que hayas entrado en España antes del día 1 de enero del 2026, o bueno, que hubieras sido solicitante de asilo, que espero que a esa gente le solucionen, porque hay muchos que están trabajando, que están viviendo muy dignamente. Ausencia de antecedentes penales o reseñas policiales importantes y que puedas probar que has estado ininterrumpidamente en España. O sea, es bastante fácil, bastante laxo, digamos. Bien. Es cierto que no piden un contrato de trabajo ni nada similar, con lo cual realmente tampoco lo puedes vincular mucho al trabajo. Y luego para los menores les dan 5 años. A las personas mayores les dan 1 año, que luego tendrás que modificar. Al final vas a tener... ¿Un año para qué? Un año de permiso legal donde tú puedes empezar a trabajar legalmente en una empresa. Y te pueden contratar. Sí. Y tú puedes tener un contrato. Sí. Bien. Que yo defiendo que si tú permites a una persona estar en España, le tienes que dejar trabajar. Si no, échale. Claro. Porque si no es, oiga, mire, quédese usted aquí y viva de qué. Claro. ¿De la caridad, de robar o exactamente de qué? Entonces, Perfecto. Hasta ahí todo bien.
¿Cuál es el problema? El problema es que en Europa hay mucha gente en estado irregular que están... Se hablaba de 500.000, la policía ya ha dicho que 1.200.000. Y lo que... Aquí en España. Sí. Bien. Y de lo que ahí trascienda. El problema, de nuevo, es que, claro, tú y yo, hay gente que puede entender lo que dice en una ley. Y luego están los llamamientos, de nuevo que te digo, de las personas que hacen negocio de todo esto y que están diciendo a la gente que venga, a ver si podemos falsear esto, a ver si no sé qué, y todo eso crea un absoluto caos. Tú no tendrías que solucionar nada si no tuvieras un problema. Cuando estás dando unas soluciones porque reconoces que tienes un problema, es decir, que no has gestionado las cosas. Bien. En España no debería de haber una sola persona irregular. En España ni en ningún lado, ni en Colombia, ni en China, ni en Japón. Debería de estar todo el mundo debidamente documentado, sobre todo por su seguridad, porque al final, cuando tú estás irregular, el más vulnerable eres tú. Claro. Es decir, la potencial víctima eres tú. Tú sabes la cantidad, sobre todo de chicas, que no denuncian atrocidades que les hacen por el hecho de que tienen miedo al no tener permiso de residencia, que por cierto, si alguien está viendo esto, el estar irregular no quiere decir que no tengas derechos, los tienes igual que cualquier ser humano, porque al final son personas, es que mañana mi hija puede estar irregular en no sé dónde. Entonces, partiendo de esa base, pero tampoco podemos caer en el buenismo supremo, es decir, tampoco es sostenible. Tú no puedes decir, oye, pues nada, cada año regularizamos a todo el mundo, entonces mañana no funciona de esa forma. Estaría genial que funcionase así, pero el mundo no es eso, esos son los mundos de Yuppie. Hay que gestionar lo que tú tienes, y tienes demasiada gente en ese sentido. Ahora, toda la gente que opte por esto va a poder tener un contrato, estabilizar su vida, como estoy escuchando yo, que parece que es que al día siguiente ya se soluciona el problema de la mano de obra de las empresas. De nuevo es un argumento injusto y profundamente clasista. ¿Por qué? ¿Usted piensa que la escasez de caldereros titulados con experiencia... O sea, ¿usted piensa que en Perú un calderero titulado con experiencia necesita irse a España sin papeles? No, amigo, no. Un calderero titulado con experiencia en Perú está trabajando muy dignamente y a lo mejor vive mucho mejor que usted. Que el problema es que hay mucha gente en España que sigue pensando que los sudamericanos viven todos prácticamente que van a caballo por allí con el bigote y el sombrero y fumándose un puro. Que no, hombre, que no. Que la gente va en pantalón vaquero, tienen coches mejores que los nuestros. Coño, que tú vas a Bogotá y flipas. Yo estuve en Medellín, decía, pero esto es paraíso esto. Yo me quedo, ¿eh? Entonces, claro, digo, joder, comparas Ferrol con Cartagena de Indias y no tenemos... Vamos. No tenemos nada que hacer, estamos perdidos. Yo cada vez que viene un cartagenero de Cartagena de Indias aquí a Ferrol, le digo, yo no sé a ti cómo te engañaron, ¿eh? Digo, qué mal tenía que estar la cosa. Sí, les ganamos en una cosa, Bueno. Cartagena de Indias. ¿Sabes cuál? La puerta del Arsenal que tenemos nosotros aquí, copia de la de... La copió Claro, luego claro. Cartagena de Indias y es infinitamente más bonita la nuestra del Arsenal. Bueno, pues en eso le hemos ganado. debe ser lo pero único. lo único. Pero quiero decir que al final muchas veces volvemos a esa historia, que, Sí. que está todo bien, pero que las cosas se tienen que hacer con todo tipo de garantías. En España, por desgracia, gestionar un permiso... Mira, yo por ejemplo ahora mismo estoy gestionando, así a bote pronto, 4 personas de Marruecos que son montadores de empresas de catering, de estas pulpeiras grandes Sí. que van por España. Sí. Pues porque es verdad que aquí no encuentran gente, les cuesta mucho. Y esta gente no paga mal. Bueno, van a traer a 4 chicos de Marruecos que conocían de allí y tal. Vale, perfecto. Vamos a estar meses. Meses. Pero es que con el tema de la regularización en España, Vais a estar meses como... hasta que les aprueben los permisos. ¿Y por qué? Porque tardas muchísimo. Tardas muchísimo. Yo tengo peruanos, personas, pues caldereros, soldadores, y tardas bastante tiempo. Entonces, yo por ejemplo, mira, yo te pongo un ejemplo muy práctico. Tú en España, para regrupar a tu familia, necesitas llevar 1 año de residencia legal. Y por lo menos tener concedido otro. Ok. O sea, hasta que no lleves 1 año trabajando en España legalmente no puedes... O sea, una persona que le traigan con contrato, hasta que no pase 1 año no puede No traer... puede traer a su mujer y a sus sus hijos. Vale, pero es que ahora hay muchos que se saltaron la ley y dijeron, bueno, pues me los traigo igual y ahora toma papeles. Entonces, claro, el que lo hizo bien dice, yo soy tonto. Exacto. ¿A mí qué pasa conmigo? Entonces, son muchas cosas. Al final, vale, sí, solucionas aquí, pero el agravio que están... Yo tengo mucha gente... Sí, sí, Mira, sí, hay muchos sí. jóvenes, esto es mítico, además es histórico. Pasaba en Madrid, en cualquier centro educativo de másters y tal, había un montón, sobre todo de chicas, de países sudamericanos que ahorran dinero, muchas además tienen ya 30 y tal, algunas tienen hijos, tal, pero trabajan mucho en sus países, ahorraban mucho dinero y se venían a hacer un máster, y a veces se quedaban. Claro, a ellas les costaba, entonces, ellas muchas veces dicen, es que vamos a ver, esta persona de aquí era mi vecina y nos hemos criado en lo mismo, solamente que yo me lo he currado, he ahorrado, he hecho las cosas bien y ella no. Entonces, yo no siento pena por ella, porque ella ha decidido precarizarse y meterse en esas... Que yo muchas veces les digo a mis clientes,
los primeros que tenéis que mantener la cabeza La dignidad. sois vosotros. Sí. No te vendas barato, no te metas a ti mismo en una situación. Entonces, aquí se está haciendo las cosas mal desde muchos puntos de vista, pero hay tanto miedo a que te llamen racista, que te llamen no sé qué, yo como ya me vais conociendo. Y a mí me fastidia que me lo llamen, pero ya Sí, estoy sí, en un... sí. Es no poder hablar con libertad No de puedes las decir cosas que nada. suceden. Por eso. Es lo políticamente correcto, que es lo que utilizan, es el lenguaje Eso. que ves Pero en el pero Congreso por y en los todas dos, partes. pero por los dos bandos, Sí, porque sí, yo, sí, sí, sí. yo al final, por los dos lados, se utiliza como arma arrojadiza por un lado y por el otro, ¿no? Entonces, al final, cuando eso se convierte en política, sale mal. Entonces, volviendo a lo de la regularización, esto va a ser, yo lo veo, como una oportunidad para personas que realmente sean empleables y quieran estar empleadas, para poder buscar ese trabajo, que realmente va a ser en el 99,9% de las ocasiones, por el salario más bajo que les puedan ofrecer, Sí. con las mínimas horas, porque es así. Porque el mercado ahora mismo laboral que tenemos es precario. Entonces, tú vas a inyectar, por otro punto o sea, desde otro punto de vista, 1 millón de personas, o las que sean, en un mercado ya bastante maltrecho porque tienes 2 millones de desempleados, esperemos que salga bien. A mí me encantaría que salga bien. Yo voy a tramitar. Si sale la ley, voy a gestionar, voy a intentar ayudar a personas. Yo elijo a mis clientes. Creo que tengo derecho a ello. Yo más o menos intento ayudar a las personas que sé que no soy infalible. Hay veces que... Pero igual que ellos me eligen a mí, ¿no? Creo que es una transacción. Vale, como solución coyuntural para un problema, pero es que si tú no solucionas el origen del problema, te hablaba antes del grifo. Claro, tú pones un dedo aquí, pero sigue saliendo agua por el otro lado, al final la casa se te va a inundar. Entonces, es que vas a tener el mismo problema dentro de 6 meses y... Exactamente. O sea, entonces, el origen, ¿cómo se puede solucionar? Gestionando la migración, Pero, punto uno, atacando a las mafias. por supuesto. Lo primero. Por supuesto. Punto uno, atacando a las Desde mafias. luego. Porque estábamos hablando antes de la indignidad a la que someten a todos los extranjeros que vienen aquí. A ver. Pero es que estamos hablando, al hablar de esclavos, estamos hablando también de trata de esclavos. Es que pasa... Es que a mí me está recordando un poquito a lo que antes decía Dani, ¿no? A los del algodón. Eso pasa... Mira, vamos a ver, yo te quería hablar del tema... A la mafias. esclavitud de las grandes Claro, al cosas final no. algodoneras de Claro, Estados Unidos. Necesitamos gente, dices, pero vamos a ver, necesitamos gente, o sea, vale, ok, necesitamos gente, pero no gente extranjera, tú necesitas gente. Oye, que luego sea extranjera, española, nacionalizada o apátrida, pues perfecto, pero tú lo que necesitas es personal. Sí. No puedes decir, no, personal, pero más tiene que ser extranjero, ¿por qué? Porque les puedo tener 18 horas y como no tienen a lo que atenerse, no, amigo. Es que ahí es un poco el epicentro. Claro. Es que me viene muy bien que vengan, porque si vienen es mano de obra muy barata, que encima no están legalizados y encima yo me beneficio. Es que es muy una injusto. explotación del Eso ser es humano muy terrible. injusto. Y luego está la parte de la natalidad, ¿no? Muchas veces dicen, no, porque en España no hay natalidad. Ahora voy a decir una cosa que puede ser polémica, pero la voy a decir. Venga. Nosotros hemos luchado, se supone, como sociedad durante X años, porque haya una igualdad entre mujeres y hombres y que las mujeres puedan elegir ser madres y que no te miren mal si no tienes hijos. Tendrás hijos si quieres tenerlos. Perfecto, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces tú, para combatir que la natalidad baja, lo que haces es traer mujeres de estados cuyas culturas les impiden tener igualdad y lo único que hacen en la vida es tener hijos. Y las ves por ahí, solamente salen de noche con los 6 hijos y el marido 3 metros delante o nunca lo ves. Eso es justo. Es justo con esas mujeres. Y luego te digo otra cosa, y las que ya nazcan aquí, también vamos a tolerar que luego con 14 años, no. O sea, entonces, ¿qué tenemos? Unas leyes y unos principios morales para las nuestras, pero no para las otras. Las otras, oye, vosotras a tener hijos, que aquí no nacen hijos. ¿Y por qué no vemos por qué no nacen hijos? Es decir, ¿por qué no intentamos fomentar? Pues, por ejemplo, mira, te vuelvo a decir Rumanía. En Rumanía yo he visto contratar a mujeres embarazadas de 8 meses. ¿Por qué? Porque hay un respeto a la mujer madre de la leche. Es decir, allí, te lo juro, 2 años de natalidad, de permiso por maternidad. 2 años. Pero aparte de 2 años, pero quiero decir, donde no te hacen sentir culpable. O sea, no es, oye, cógete la baja, pero que sepas que cuando vuelvas te vas a enterar. No, no. En Rumanía, que ya te digo, yo viví allí, embarazadas, contratadas, ningún problema. Claro, tú en España, entonces lo que has hecho es alcanzar un nivel, ¿no?, de igualdad. Insisto, donde una mujer no le van a mirar mal por no querer ser madre o porque no le, pues no le surge, pero, claro, como no hacen niños, vamos a traer a estas otras, que estas sí, estas tienen 16 hijos y así compensamos. Oye, macho, pero Es que es terrible. pero es así. Es que esto está pasando. Sí. Y esto es una locura y hay que poder decirlo. Sí. Y esto no te convierte en nada. Y lo puedes decir aquí,
en mi programa. Puedes decir, por supuesto, eso y Quiero mucho decir- más. Pero en pocos sitios se verá lo que tú estás diciendo. Claro, Empieza a mirar tertulias, ¿y dónde van? A la hipocresía buenista que ni se lo creen ellos. Pero porque hay miedo claro, a que te llamen y al final dices, pero ¿dónde quedan los derechos de estas mujeres? Oye, que si eligen tener los 16 hijos o los... Fenómeno. 16, me refiero. Perfecto. Pero no es justo que el precepto para asumir a una persona... O sea, no, es que esta sí que va a tener hijos, entonces ahí por ahí empatamos y tal. Por amor de Dios. Entonces, lo que yo quiero decir es, tú tendrás que tener unos planes estructurales a nivel de seres humanos, no de no. Esto para los españoles y esto para los extranjeros. Es que es terrorífico, porque va en la misma línea que decíamos de pagar las pensiones. A pagar las pensiones y a resolvernos el tema de la natalidad. Es que, claro, se están utilizando al ser humano, pues degradándolo. Es indigno. Y yo al final me inclino a pensar que todo eso está gestionado a otras esferas y al final utilizan una corriente u otra política diciéndoles lo que saben que quieren escuchar porque compensa y porque funciona, que eso es más viejo que el hilo negro. Es decir, yo necesito llegar aquí, hay estos dos partidos, pues mira, a este le digo esto y a este el otro, y a ver cuál de los dos es más débil y le confundo mejor y le engaño. Pero al final es que no es... O sea, quiero decir, mira, yo te pongo un ejemplo muy rápido. Yo tengo una clienta que es mi amiga, que además, curiosamente, yo tuve a mi hija y ella estaba teniendo una hija en el mismo... Y son de África, son de Senegal. Y yo de broma, yo le hice los papeles a la niña y tal, yo de broma le decía, oye, esta niña se va a casar con quien quiera, va a elegir y tal. Y me dijo que no. Esta niña se va a casar con quien yo le diga, de la religión que yo le diga, y va a hacer lo que yo le diga. Y esa niña es española. ¿Eso se puede tolerar? No. Claro, quiero decir, y no tolerar eso es ser racista. Porque si fuera, quiero decir, ¿qué pasa? Que como viene de otro sitio, no le aplican las leyes que nosotros como sociedad, no como España, como sociedad, como grupo de seres humanos. Como sociedad occidental nos hemos dado una serie de normas de convivencia que si tú vienes aquí tendrás que admitirlas. Yo no exijo, claro, yo no exijo ni juras de banderas ni sentimientos de... No, lo que exijo son unos derechos humanos. Entonces, como decías, lo de pagar las pensiones, tal, no. La gente tendrá que elegir venir a España y tendremos que ser un país atractivo para que la gente quiera venir y permanecer, porque además hay una rotación importante, que de eso tampoco se habla, la cantidad de gente, la cantidad de extranjeros que se van a España y más se están yendo. Te iba a decir, que se van de España. Se van muchos. Y el mismo problema que tenemos aquí lo genera, por supuesto, en Europa. O se vuelven a sus países. Tú al final demuestras que realmente viene gente que no está y está quedando súper dramático esto. Yo luego tengo gente que le va muy bien, pero la gente que necesita que hablemos es la gente que lo está pasando mal. Por eso estamos tan negativos. Sí. Pero eso no es justo. Es decir, que tú sustituyas o que en lugar de atacar el problema de por qué ciertos trabajos no son atractivos, lo que hagas es traer gente que no tiene poder de elección. Y por otra parte, decir, no, como no nacen niños, voy a traer a una persona de una sociedad, pero que no solamente sociedades al sur nuestro, en otras latitudes donde existe una tendencia, un machismo, existe pues que muchas chicas, por desgracia, y muchas veces en contra de su voluntad, son madres muy jóvenes. Bien, entonces lo que haces es decir, no, bueno, pues, ¿cuántos? 5, topa aquí, que estos de mayor, mira, este va a ser fontanero. No, chicos, es que esto no funciona de esa manera, son niños. En el colegio de mi hijo hay varias niñas, niños pequeñitos, que yo les hice los papeles a las madres. Eso, a mí me emociona que esos niños vayan a tener las mismas posibilidades que mi hijo. Y el día de mañana mi hijo tendrá que competir contra esos niños en igualdad. No como este viene de esta familia. ¿Entiendes? Este ha venido para ser electricista, y este otro es el que va a ser médico. A lo mejor no. Y eso es lo que nosotros tenemos que proteger y defender. Y lo que no se puede es bajo la libertad de no sé qué, no, es que la cultura de no sé... No, amigo. Aquí primero están los valores, los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos civiles. Y luego ya todo lo demás. Luego ya partiendo de esa base, yo soy del Madrid, yo soy del Atleti y yo soy del Barça. Y del Racing, sobre todo. Pero, ojo, claro, no, pero jugamos con un balón y jugamos encima de un césped. Y luego ya cada uno que le dé zurdo diestro. Ya hay una serie de normas, también la fuera de juego que yo suprimiría, pero bueno, está ahí. Y en el futuro, si quisieran controlar todo esto, lo que tendrían que hacer es una planificación. Pero eso, claro, se les va de las manos. Que sí que es verdad que siempre va a estar ligada a la necesidad de un Estado, pero más que verlo a la necesidad del Estado, lo vería a las posibilidades reales de un Estado. Es decir, tú qué puedes ofrecer y cómo eres atractivo y que la gente te elija. ¿No? ¿Y tú qué opinas de toda la cuestión esta de los menores no acompañados?
Porque estábamos hablando de familias, de padre de familia que luego trae a los suyos, que luego se encuentran aquí todos y tal. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves el tema de los menores no acompañados? Porque es un tema muy delicado. Pues mira, si son menores de verdad, me parece... Empezamos por ahí, si son menores de verdad. Los que son menores de verdad me parece una atrocidad. Es decir, si mañana mi hijo, por el motivo que sea, cruza y se va a Marruecos o aparece en una balsa en Libia, yo exijo que el gobierno de Marruecos o de Libia me devuelva a mi hijo. Eso es lo primero. Esto es tráfico de menores. Así. O sea, no, yo solo de pensarlo me dan ganas de llorar. O sea, pero estamos locos. Son niños, los que sean niños. Luego hablamos de lo otro, pero los que sean niños. Pero, o sea, es un drama humanitario, ¿no? O sea, quiero decir, no hay medios. Pregunta en cualquier centro de menores. No tienen medios. ¿Quién sabe lo que le pasa a esos niños o esas niñas cuando se apaga el foco? Pero si en Hortaleza están hacinados todos, si no tienen sitio, no tienen ni siquiera Entonces, camas. Uno un día hace no sé qué, vale, pero que igual hay otros 300 que no sabemos lo que le están haciendo a ellos. Es una locura lo que les puede estar pasando. Yo viví en Malasaña, al lado de Madrid, al lado de Sol, y en la Plaza de Sol hace ya años, tú ibas por allí y veías a chavalillos extranjeros, sobre todo magrebíes, y veías a señores que se los llevaban de la mano. Y eso lo hemos visto todos, y mi hermano, por su profesión, lo ha visto mucho. Entonces, algún día cuando se destape todo eso, vamos, es una absoluta locura. ¿Por qué antes no había de esto? ¿Por qué es solo ahora? Quiero decir, si el mundo es muy antiguo, ¿por qué solo pasa ahora? Nadie lo ha pensado. ¿Por qué no pasaba esto hace 50 años? Y luego, hay estadísticas... ¿Por qué no pasaba? Coño, pues porque no había las mafias y el tráfico humano que hay ahora. Efectivamente, estamos traficando con seres humanos. Por supuesto. Y en este caso con niños. Desde luego. Luego habrá situaciones, coyunturalmente, pero vamos a ver, yo te voy a poner dos ejemplos. Uno, una niña con la que yo traté, de un país, no de Marruecos, sino de Mauritania. Esta niña tiene padres. Esta niña vino aquí con todo previsto. Fue en una patera, cruzaron Canarias, la mandaron por diferentes sitios de España y bueno, no vive mal, tiene bastantes cosas que bastantes niños de aquí, extranjeros y españoles, no tienen. Tiene hermanos. Por supuesto, sus padres se están preparando para que vengan más hermanos. Es decir, está todo pensado, ¿no? Todo orquestado. Al final te pagan la educación de tus hijos y, oye, igual sale con una nacionalidad y luego a lo mejor me puede reagrupar a mí. Es un plan sin fisuras. Claro, es un plan sin fisuras si no vuelca a la patera o a tu hija le hacen cualquier destrozo. Efectivamente. Estás mandando un niño, pero claro, estamos hablando a veces de culturas o personas, pues que a lo mejor no le preocupa. Igual tienen 14 hijos. Entonces, bueno, pues el número 12, pues... A ver si se puede ganar la vida. ¿Entiendes? Eso, son una inversión. Y luego, estadísticamente, hay pruebas. En Baleares creo que el 52% no eran mayores de edad. Hay vídeos. Yo, cuando estuve trabajando en el campo, he hablado con muchos que se descojonaban. Yo le decía, ¿qué edad tienes? Y me decía, ¿pero la del carné o la de verdad? Claro. Eso es lo que son niños. La del carné 16, la de verdad 40, bueno, 40 no, era 20, pero 27. 20 y tantos. Sí. Entonces, hay mucho fraude, hay mucho descontrol, hay mucha mafia, y luego, en lo que sea verdad, en lo que no sea todo eso, es una cosa muy preocupante. Porque es que, te vuelvo a decir, ya en el mundo hay bastantes problemas a nivel de secuestros de niños. Es terrible. Y alguien a mí me puede, o sea... Lo estamos viendo con Epstein, ¿eh? Porque estamos con los papeles de Epstein. ¿Cuántos nos saldrán de todo esto? O sea, a mí alguien me puede garantizar que se monitoriza lo que le pasa a estos niños. A mí porque queda muy bien, vamos a ver, queda muy bien ponerte un pin aquí, ay sí, los menas, los refugiés, no sé qué. Ya, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego quién? Es decir, ¿quién es el que luego está hablando con el chico este que se quitaba la camiseta? ¿A quién venía a preguntar cuando tenía problemas? Ya te digo yo a dónde iba. Entonces, ¿y luego qué? Claro, es que está muy bien ir allí, poner una bandera, hacer una charla, soy muy solidario, no sé qué. ¿Y luego qué, tío? Luego tú te vas a dormir a tu casa. ¿Y qué pasa con todos esos niños? ¿Y qué intereses oscuros hay con esos menores? O sea, todo lo que se descubre. A mí mi hermano me ha dicho que han llegado chavales de estos al calabozo y que las personas que han ido a sacarlos, que es que dices, es que madre mía, la mirada, o sea, es que eso es tan corrupto todo ello. Que entonces, pues, pero nadie lo dice. Entonces estamos hablando casi de tráfico de menores. Entonces, ¿cómo es posible que en el Parlamento español, todos los partidos, todos, o sea, todo lo que es la extrema izquierda, todo lo que es, incluido el Partido Socialista, y todo, incluso el Partido Popular, todos tienen un discurso
común, y el único que dice los niños tienen que estar con sus padres porque es donde tienen que estar es Vox, y el xenófobo es Vox, el que es Vox, y los otros ¿qué son? Con lo que estamos viendo, Ya, de pero mafias y todo. pero realmente Vox... Entonces, no, pero bueno, por eso te digo. No, pero lo que te digo que Vox, el problema aquí es que yo creo que Vox sabe perfectamente que eso no se puede hacer, pero es como no van a verse en la situación de ponerlo en práctica. Marruecos no acepta el 92% de las personas que le intentan. Tampoco menas, tampoco menores no acompañados. Tiras el pasaporte y ya está. Y no te los admite Marruecos. Luego, cuando están aquí, ya no los puedes mandar. Te dicen que tú no puedes demostrar que sea de allí. Entonces, claro, al final es una situación de... Pero yo lo que me refiero es al discurso. Yo lo que me refiero es a un discurso que me parece que es terriblemente hipócrita cuando estás posicionando a una formación que dice lo que tú estás diciendo, los niños con sus padres. Pero tampoco puedes criminalizar, o sea, al final el problema es lo de siempre, polarizan, porque al final criminalizan... Vamos a ver. Que eso es otro tema. Aquí lo que hay... Eso es otra historia también. La mayoría son, mira, yo conozco unos cuantos, son chavales que allí se metieron en problemas, pues igual un tema de trapicheo y tal, y allí vas para adelante de verdad. Allí te meten en la cárcel 10 años de esta. Para España. Para España. Y son muchos. Y no son asesinos en serie y tal. Bueno, habrá algunos que sí, que sean... Pero la mayoría es eso. ¿Qué pasa? Que si no te los aceptan de vuelta es un problema grave. Muy un problema serio. Es un problema más a nivel de Unión Europea, te diría yo. Por ejemplo, lo que mucha gente no sabe es que los guardacostas en Senegal frenan muchísima inmigración irregular, frenan un mogollón de pateras y de personas... ¿Ah, sí? Sí, los guardacostas senegaleses, pero es una cuestión de dinero. Al final el guardacostas senegalés es como en Galicia en la época de Sito Miñanco y toda esta pandilla. Te tiene que compensar, a ver quién paga más. Claro, si la Unión Europea paga menos que el pirata... Pues los dejas pasar. Es que es la ley del mercado, entonces, hombre... Habrá que ver hasta qué punto, pero claro, yo sé que es duro decir esto, porque dices, joder, pero que son niños que... Ya, macho, pero es que son niños que acaban mangados aquí en manos del primero que les... Y de mafias, y de pornografía, y de prostitución, claro, desgraciadamente muchos. Yo he vivido en África, he vivido en Ghana, he vivido en Angola, he tenido un negocio en Kenia, he estado en Etiopía, yo he estado por toda África. En África las que lo pasan mal son las niñas. Y hasta aquí puedo leer, o sea, decir, porque aquello es atroz. O sea, si tú ves el índice de agresiones y de violaciones en países africanos, hay más que sí que no. Vale. ¿Cuántas niñas hay? ¿O niños? Todos niños, ni una niña. Si tú quieres ayudar, ayuda. Pero ayuda al que lo necesite, de verdad. Claro. Dices, no, refugiados. Yo estuve en un campo trabajando, que algún día lo sacaré todo a la luz. Yo estuve trabajando en un campo, por aquí. Senegaleses y malienses, todos. Con solicitud de asilo o resguardo de asilo. 1,85 m el más bajo, los brazos, o sea, vamos, podían machacar en una canasta. O sea, oye, la mayoría tíos estupendos, pero gente que viene de contextos pobres y fuertes, para recoger patatas y melones. Bien. Eso no es caridad, ni es solidaridad, ni es asilo, ni es historias. Porque asilo, cuando yo vivía en Ghana hay mucha polio todavía. Y tú en Ghana vas en coche y te hacen así, y ves una mano, y dices, coño, te asomas, y van en monopatines antiguos porque tienen las piernas atrofiadas. Tráete a esos. Que esa gente sí que está al borde de tal, tráete a las niñas. Mira, yo en la refinería de Angola, en Luanda, veías a las pobres chavalas allí exponiéndose, y algunas estaban malnutridas, que yo decía, ¿hay que ser animal de bellota? O sea, hay que estar enfermo de todo lo que puedas estar enfermo para... Estar con esta criatura. Y en Filipinas lo mismo, niños y tal. ¿Dónde está esa gente? Tráelos. Entonces, no me contéis historias. Yo lo que exijo es que se me cuente la verdad. Si usted necesita esclavos, dígalo. Salga y dígalo, necesito esclavos. Si lo que necesitas son jóvenes para que luego... O si simplemente has perdido el control. Sal y di que has perdido el control, macho. Te vamos a entender, vamos a empatizar más. Pero el problema es que no se está diciendo la verdad. Y hay muchísima gente, porque es muy importante volver a insistir en lo mismo. Las primeras víctimas de todo esto, porque tú y yo al final nos puede parecer mejor o peor, pero vamos a dormir en la cama esta noche y malo será que nos pase algo. En Ferrol hay muchos chavales durmiendo en casas ocupas, que se ponen malos de gripe y vienen a pedir 5 euros los pobres para un antigripal y me traen el cambio, me traen el cambio de las pastillas y me da tanta pena que al final me voy a poner aquí mal, pero no, porque es verdad, y esos chavales son seres humanos y los estamos dejando tirados y cada vez están viniendo más y eso no es responsable, porque les dejan abandonados y eso no es solidaridad, solidaridad es otra cosa. Y muchos de ellos van a acabar delinquiendo y seguramente tienen personalidades o culturas incompatibles, todo lo que tú quieras, pero al final no dejan de ser niños que un día los parió una madre y los tuvo en brazos. Y yo a veces pienso en eso y digo, este niño, hubo algún día una madre que tuvo ilusión de que este niño le fuera bien en la vida y está durmiendo sin manta, tiritando de frío en una casa.
Y eso es lo que tenemos. Y eso no puede seguir así. Eso es contundente, rotundo, lo has puesto encima de la mesa clarísimamente y yo creo que sí que has cogido, como siempre, José, el toro por los cuernos y dices la verdad, porque ya está bien de engaños, ya está bien de hipocresía y ya está bien que intenten endulzar unos discursos que al final no es cierto, es lo que estás diciendo tú. Y luego el tema niños, que era muy importante, pero ¿y el tema de la mujer? ¿Qué te ha parecido que no estén de acuerdo con que se lleven las pobres mujeres el burka? Claro, yo viví en un país... Porque lo llevan como una cosa religiosa y el burka no es una cosa religiosa, es una cosa que se le ocurrió a un jeque, es árabe, pero que no tiene nada que ver con el Corán. Es anterior al Islam, sí. Claro. Yo viví en un país, yo viví en Abu Dhabi y yo tenía amigas y para ir a Dubái a tomar un gin tonic tenían que ir con DNI falso y estas eran hijas de gente con dinero. Fíjate. No te digo las que no tuvieran dinero. Fíjate. O sea, te quiero decir, yo he conocido una chica jordana y me acuerdo que tenía un novio italiano, la jordana, y sabía que eso tenía fecha de caducidad, porque el padre iba a meterse y iba a decir, este no es musulmán, fuera, se acabó. Es decir, y esto te estoy hablando de gente con dinero. Entonces, ¿qué prima más, los derechos humanos o los derechos religiosos? Es decir, ¿qué está antes? Yo creo que los derechos humanos. Siempre, entonces, los derechos humanos. ¿Qué siempre pasa? Que esto no se puede abordar desde un punto de vista combativo. Tú no puedes criminalizar a la mujer, aunque ella esté, tú creas que está en lo incorrecto. O sea, esto no puede ser un plan de contingencia de ahora. O sea, yo creo que tiene que ser una cosa a largo plazo y tiene que pasar por la convicción. O sea, yo creo que tienen que ser ellas. Entonces es muy difícil de gestionar, pero yo evidentemente estoy absolutamente en contra de todo eso. O sea, lo que a mí no me pueden, de nuevo, a mí lo que no me van a colar es que eso es libertad, eso no es libertad de nada. Eso es una atrocidad. Eso es un machismo recalcitrante. Yo le pregunté una vez a unos saudíes, ¿qué es el velo? Me dijeron, el velo es como cuando tú tienes un sándwich, lo tapas para que nadie se lo coma. A la niña le ponen el velo cuando les baja la regla. Entonces, no me hagáis comulgar con ruedas de molino. Ahora bien, lo que tampoco estoy de acuerdo es con ver una señora con un hijab por la calle o con un burka y empezar a insultarlo, tirarle... Por supuesto que no, nunca. O quitárselo a la fuerza. No, eso no. Eso no, porque es un ser humano. Puede estar profundamente equivocado. Es como decía yo el otro día. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con mi alcalde o con mi presidente. Como vengan a hacer algo, me pongo yo delante, aunque yo no le haya votado. Porque defiendo la democracia y porque alguien le votó. Ya está. Intentaré echarle votando. Es que, vamos a ver, o empezamos a aceptar unos límites, o entonces ya nos armamos y nos vamos a la calle a pegar tiros. Entonces, yo estoy radicalmente en contra del burka. Radicalmente en contra. Pero yo no estoy a favor de criminalizar tampoco a las mujeres que lo lleven. Ahora, lo que tampoco se puede hacer es mirar para otro lado y llamarle cosas que no es. Pero, por ejemplo, no criminalizar, pero, por ejemplo, que digan, no, no se puede utilizar el burka por tema, por ejemplo, de seguridad, Sí. que de alguna manera dignificas también a esa mujer, porque es que no se atreve, porque si lleva el burka es porque está sometida al varón que tiene en casa. Sí. Porque esto es sometimiento puro y duro. Sí, pero insisto, estaría bien que igual que pusieron el acento en su día en secularizar la educación, ¿no? En quitar los crucifijos, en que estaría bien también que hiciera un profundo análisis de esto otro, porque yo sé dónde está el Centro de Estudios Islámicos en Madrid. Lo que no tengo claro es dónde está el Centro de Estudios Católicos en Rabat, pero sospecho que no existe. No existe. Llámame loco. Por eso, entonces, si somos seculares, somos seculares. Y yo soy el primero, que estoy totalmente a favor del laicismo y todo lo que tú quieras, pero para todo, no solamente para estos. Cuidado. ¿Por qué? Porque aparte aquí tenemos un problema, y es que Jesucristo no fue un gobernador político, fue un profeta. El otro sí que fue un gobernador político, tenía poder político, de ahí las teocracias. Entonces, ojo, cuidado. Mahoma. Sí. Es que, claro, esa pequeña diferencia es interesante. No. Es verdad. Claro, pero entonces igual hay que analizar ahí, entonces hay que decir, no, espera un momento. Y habrá que, ¿no? Pero claro, tiene que ser a través de la educación. Y de no tener, de nuevo, miedo a que, no, es que eres islamófobo, es que eres no sé qué. No, yo soy José. Y voy diciendo cosas según más o menos, y por cierto, pongo todo en duda, cualquiera me puede convencer de lo contrario, pero quiero decir, el problema es ese, el problema es que estamos en un punto de miedo que la gente no habla, y menos de estas cosas, y el problema, hablaba ahora se me ha ido el nombre, pero hablaba un gobernador, fue un presidente egipcio, que hablaba de la empatía tóxica, ¿no? De la empatía suicida, decía, como tengas tanta empatía con alguno que viene a por ti, va a llegar un día que ya lo tengas encima y que te va a comer. Y te va a comer por culpa tuya. Entonces, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es, si tú no tienes unos límites en la escuela, por ejemplo, intentas sobre todo convencer y no permitir ciertas cosas. Porque lo que no puede ser es, no, crimen de honor. No, crimen de honor en mi país no. Entonces, tiene que haber unos límites. Ahora, ¿qué hacemos ahora con esto? Prohibimos. En Europa lo están haciendo.
a mí me da pena, de corazón te lo digo, porque yo sé que hay chicas que se han criado en eso, que les han educado en eso y que es fastidiado. También es cierto que cuando tú visitas el templo en Abu Dhabi, te tienes que cubrir la cabeza. De hecho, la reina Leticia, Por eso. la última visita que hizo, se tuvo que cubrir la cabeza. Y yo he estado viviendo en Emiratos y yo no comía en Ramadán, no comía en público. Yo hice algún día de Ramadán oye, y luego ibas sabes que cuando baja el sol Sí, haces el sí. iftar y allí te pones como el Kiko, vamos. Pero yo he respetado y además me ha parecido bonito. El otro día hablaba con un amigo mío argelino y me decía que él viene a España y que quiere, que quiere que en Navidad haya Navidad. Dice, si yo lo que quiero ver es Ramadán, me voy a Argelia. Entonces, dice, qué bonita es la diversidad. Pero es que la supuesta diversidad, esta inclusión y tal, solamente opera hacia un lado, porque yo no veo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, Perfectamente. vale, yo veo clases en Inglaterra donde solo hay niños pakistaníes, pero yo no veo en Pakistán clases donde solo haya niños ingleses. Y yo creo que ni una cosa ni la otra es deseable. A mí lo que me gustaría es que las culturas se preservasen, mezclándose, pero tiene que haber límites. Igual que tú tienes que respetar, o sea, pero claro, si hablamos de respeto, imponerle a una chica que se destape, pues es que es muy complicado. Es muy difícil. Y es un problema que te has creado tú, de nuevo, por no hacer las cosas de una forma. Si tú convencieras a la gente, si es que al final el mejor liderazgo es el que convence, si tú convencieras, mira, vienes a España, pero mira, aquí hacemos esto y lo hacemos por esto, no porque te odiemos. Oye, yo te saludo, salam aleikum, y shukran y alhamdulillah, pero esto, pero negociado, bien. Claro, el problema es que ahora ya estamos en un punto que es a palos, Sí. y va a salir mal. José, yo te agradezco una barbaridad este programa, Nada. porque nos has ilustrado, nos has dicho las cosas, pero además al pan pan y al vino vino, como Bueno. a mí me gusta, da gusto tenerte. Gracias. Te emplazo para dentro de 3 meses o Vale, así, vale, si te vale. parece. Sí, encantado. Y nos sigues hablando de que tú eres un experto No, en bueno. todo lo del Islam, en todos tus viajes, No, en toda bueno. con lo joven que eres, y es que te ha dado muchísimo. Sí, he vivido mucho. La verdad es que sí. Estoy muy vivido. Estás muy vivido. José Torres, 1.000.000 de gracias. Gracias, nada, a ti. Muchas gracias. Nada. Y muchas gracias a todos ustedes. Y ya saben, hasta el próximo miércoles, siempre que quieran.